Hoy vamos a compartir lo que es el tema del REA, del régimen especial agropecuario. Mi nombre es Marcia Sanabria Gómez. Yo los visito de la zona norte de Cartago, Llano Grande específicamente. Yo soy licenciada en Contaduría Pública y Recursos Humanos. Pueden encontrarme en Facebook como Marcia Sanabria o MC Contables y Administrativos. Comenzamos con lo que es la definición del REA. El régimen especial agropecuario, en el artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, párrafo segundo, establece que para el caso específico del sector agropecuario, la posibilidad de constituir un régimen especial de tributación para los efectos del impuesto sobre el valor agregado, dentro del cual se regulan los requisitos para su acceso, la fórmula de calcular el impuesto a pagar, la periodicidad con que se debe declarar el impuesto, los registros que deberían de llevarse y además los pormenores necesarios para su implementación sencilla y eficaz. El objetivo de este es de acceso y retiro voluntario con el propósito de facilitar el control y cumplimiento tributario de los contribuyentes que se sujeten al mismo. Esto está establecido en el primer artículo de este régimen. Comenzamos con lo que es definir el sector agropecuario. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá en el sector agropecuario la actividad económica proveniente ya sea del cultivo de tierra, el agua, de ambientes protegidos o tecnología hidropónica u organopónica, favorecida por la acción del hombre, la cual incluye la producción de alimentos vegetales, producción pecuaria, avícola, pesca, acuicultura, apicultura, flores, plantas, follajes y forestal, orientadas al mercado. Se excluye en este el concepto la pesca deportiva, la pesca turística comercial. Cualquier dudita que tengamos, dejamos el último espacio para evacuar todas las dudas. Por favor, nos escriben ahí en el chat. Este incluye también lo que es aquellas actividades relacionadas con la producción de materiales de siembra, como almácigos, injertos, propagación clonal, entre otros. Les resalto este tema porque si han habido muchas dudas con este excluye los viveros de venta directa al consumidor final. También es importante saber lo que es el tema de los jornaleros agropecuarios, que se entenderán por servicios de jornaleros agropecuarios aquellos que se presentan por personas físicas de forma discontinua o ocasional, en régimen independiente, siempre sea alguno de los servicios mencionados en el artículo 5 del presente reglamento, que tengan en relación directa con la actividad agropecuaria a la que se aplica este régimen. El tema del productor agropecuario indígena es un tema muy relevante. La gente que esté dentro de lo que es la agricultura o agropecuaria, que sea de etnia indígena, deben estar amparados por lo que es una cooperativa para poder ingresar a este régimen. El servicio agropecuario, para efectos del presente reglamento, se entenderá como servicio agropecuario aquellos indispensables para la producción, prestación desde el inicio del ciclo productivo hasta la obtención del producto, listo para su salida de la finca, ya sea hacia la planta de transformación, procesadora o empresas de empaque, según corresponda por contribuyentes cuyas particularidades y dificultades para cumplir las obligaciones formales y materias establecidas en el régimen general son iguales o más complejas que las del productor agropecuario. Para efectos del presente reglamento se consideran los siguientes servicios agropecuarios: preparación del terreno, siembra, mantenimiento de cultivos, fertilización, manejo fitosanitario, manejo de plagas y enfermedades, manejo de la maleza mecánico y manual, poda y derrama, corta recolección de cosecha,
fermentación o secado, servicio de corta y enfardaje de vacas, servicio de engorde de animales, servicios ambientales de conformidad con la ley forestal, servicio de descarga de producto pesquero de embarcación y servicio de custodia de embarcaciones y equipo de pesca. Las actividades accesorias a lo que es la actividad agropecuaria. Tendrá la consideración de actividades agropecuarias, encontrándose sujetas a las regulaciones previstas para el régimen especial, aquellas inherentes y derivadas de la actividad agropecuaria. Muy importante este tema, que no implique la ordenación autónoma de factores de producción para su obtención y que los ingresos provenientes de estas no representen el 15%. Con esto nos referimos a que todas las actividades que sean accesorias a lo que es agropecuario no nos puede representar más del 15% sobre las utilidades, sobre lo que es la actividad principal. Cuando hablamos de la frase prooperativa, que es el artículo número 7, hablamos de aquellas actividades que, bueno, por ejemplo, en la zona norte no tenemos ese tipo de cultivo, que tal vez van a representar un tiempo de un año para comenzar a producir. La frase prooperativa inicia en el momento en el que se inscribe en Hacienda, en el que comienzan a cultivar las semillitas, por ejemplo, hasta el momento en que se da la producción. Todo cuenta. En ese caso debemos de comenzar a declarar, este régimen va a ser para cuatrimestral, pero si en esos 4 meses no tenemos la producción, lo que hacemos es que vamos a declarar solo las compras y los gastos. Cuando ya tenemos la venta, le aplicamos lo que es el crédito fiscal sobre esos productos. El ámbito de sujeción aplicativa. El régimen especial de tributación para el sector agropecuario será de aplicación a los productores agropecuarios. De igual forma se aplicará a aquellos contribuyentes que presten de manera exclusiva a productores agropecuarios de servicios agropecuarios, de conformidad con el artículo número 5 de este presente reglamento. Exclusiones del régimen agropecuario. Esto lo encontramos en el artículo número 9 del reglamento. Van a estar excluidos sobre este régimen lo que son los grandes contribuyentes nacionales, las grandes empresas territoriales y los acogidos al régimen de estimación objetiva. Con eso nos referimos a que, dependiendo de las características de cada quien, eso lo tomaremos como régimen objetivo. Los requisitos de ingreso. Podrán acogerse a este régimen los contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos: que realicen alguna actividad agropecuaria o presten un servicio agropecuario, de acuerdo con el artículo 2 y 5 presente en el reglamento. Encontrarse inscritos en el MAG o en lo que es acuicultura, en Incopesca. Este requisito no aplica para las personas que prestan únicamente servicios agropecuarios en los términos del artículo número 5 de este reglamento. Comunicar la decisión del ingreso del régimen a través de los medios dispuestos por la Administración Tributaria o inscripción y modificación de datos. Sobre la compatibilidad del régimen. Podrán acogerse a este régimen especial regulado en el presente reglamento los contribuyentes, aun y cuando realicen de una actividad agropecuaria o servicios agropecuarios, de conformidad con el artículo número 5 del presente reglamento, debiendo en caso cumplir las obligaciones tributarias formales y materiales conforme lo estipulado en los capítulos 3 y 4 del presente reglamento. Concurrencia con las actividades profesionales. Aquí se habla de lo que es la gente que tiene otro tipo de actividad profesional, pero igual trabaja en lo que es el área agrícola. En este caso se debe de incluir el código como productor agropecuario dentro de los medios.
Con lo que es la declaración, se deben hacer por separado lo que es la declaración mensual del IVA y se debe hacer por separado la declaración cuatrimestral del régimen especial. Refiriéndose también a lo que es la facturación electrónica, cuando son servicios profesionales y el agropecuario, igual la facturación electrónica debe hacerse por separado. La profesional siempre lo vamos a hacer electrónica y la agropecuaria, que tiene sus características especiales, también se debe hacer por aparte. Inscripción o cambio de régimen. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 10 del presente reglamento y desean ingresar al régimen especial agropecuario deberán comunicarlo a la Administración Tributaria por medios dispuestos para la inscripción o modificación de datos en los siguientes términos. Al iniciarse la actividad agropecuaria, al momento de la inscripción como contribuyente. Si ya está inscrito realizando una actividad agropecuaria, pero en el régimen general y desea acogerse al régimen especial, deberá de hacerlo previo al siguiente periodo fiscal del impuesto sobre las utilidades, realizando la correspondiente modificación de datos. Hemos tenido muchas consultas sobre este punto número 2. Cuando vienen a hacer el régimen especial, mucha gente se pasa para este régimen especial estando en el tradicional. Pero a la hora que vamos a hacer declaraciones no nos aparece el formulario de 135, que es el que vamos a utilizar. Esto es porque la actualización de los datos se va a hacer cuando ya iniciemos el nuevo periodo. Recordemos que este periodo lo estamos haciendo más extenso para poder cambiarlo a año natural. Si está inscrito realizando una actividad económica sujeta al régimen general del impuesto y se inicia en la actividad agropecuaria, deberá realizarse la inclusión de la actividad de inscripción en régimen mediante la respectiva modificación de datos sin necesidad de finalizar el periodo fiscal de impuestos sobre las utilidades. En cuanto a lo que es el trámite, ya primero se debe hacer en el MAC. Entonces el MAC y Hacienda están compaginados para poder automáticamente inscribir a la gente. De hecho, nos pasó en agosto que se realizaba la segunda declaración. Toda la gente que estaba inscrita como productor en cualquiera de las actividades, automáticamente Hacienda lo pasó de oficio. Cuando el contribuyente decida salirse del régimen especial agropecuario, deberá comunicarlo a la Administración Tributaria por los medios dispuestos. Para la inscripción, modificación de datos, debiendo finalizar el periodo vigente del impuesto sobre las utilidades bajo el régimen especial agropecuario y quedando inscrito en el régimen general a partir del inicio del periodo fiscal sobre las utilidades. Este tema sobre lo que fue que Hacienda trasladara a todos los productores de oficio, si alguien no desea estar en este régimen, tiene que comunicarlo inmediatamente, porque como tocamos el tema hace un rato, ya ahora se cambiaría hasta lo que es el inicio del próximo periodo fiscal. Cuando el contribuyente se encuentre inscrito en el régimen de tributación simplificada, para poder ingresar a lo que es el régimen especial, estando en el simplificado debe de inscribirse como simplificado y inscribirse como agropecuario. Se exime del deber de inscripción ante la Administración Tributaria a los jornaleros agropecuarios que presenten de manera exclusiva servicios agropecuarios a los contribuyentes del presente régimen especial. Hace un rato que tocamos el punto de lo que eran los jornaleros agropecuarios. Ellos no necesitan estar inscritos para dar el servicio. Más sin embargo, el servicio que ellos nos brindan lo podemos tomar como un gasto a la hora de hacer lo que son las declaraciones de renta.
Las asociaciones o cooperativas que agremen a personas indígenas, en los términos del artículo 4 del presente reglamento, quedan facultadas para inscribirse en el régimen especial agropecuario ante la administración tributaria de su jurisdicción y tributar con la conformidad del presente reglamento. Las actividades accesorias a la actividad agropecuaria definidas en el artículo 6 del presente reglamento deberán registrarse tales en el registro único tributario. En el caso de que estas actividades superen un umbral del 15%, que fue el tema que tocamos hace un ratito, de las rentas percibidas durante el periodo fiscal, deberán registrarse como actividades secundarias en el citado registro y aplicarlo establecido en el 11 y el 12 del presente régimen. Un tema muy importante sobre lo que es este tema del agropecuario es la facturación. En realidad, yo creo que todos nos asustamos un poquito cuando comenzamos a hablar sobre lo que era la facturación en electrónica y todo lo que esto conlleva. Caso muy especial sobre los agricultores, por lo menos en el tema de la zona norte, que trabajamos la agricultura ordinaria, por llamarlo de algún modo. Ellos estaban pero horrorizados con lo que es el tema de la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque en realidad para lo que es la facturación todos necesitamos un proceso. Hay gente que tal vez no lo domina o que tal vez no es su tema. El REA nos viene a ayudar con lo que es la facturación electrónica, a suavizarnos un poquito el tema para presentar la facturación. Cuando además de las actividades agropecuarias se realicen actividades de carácter comercial, empresarial o profesional sujetas al régimen general, los deberes de emisión y confirmación de comprobantes. Ese es un tema súper importante. La emisión y confirmación de comprobantes no es necesaria. La confirmación de comprobantes no es necesaria. Esto exime a los agricultores o al sector agropecuario de tener que hacer la aceptación de documentos. En los que a estas últimas atañe, deberían entenderse aplicables también a las actividades agropecuarias y sujetas a las disposiciones contenidas en el decreto. Reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios o que se encuentren vigentes, salvo en el caso que adquiere del bien o servicio derivado de la actividad agropecuaria, acceda a emitir factura electrónica de compra, dadas las particularidades propias de la actividad. Cuando nosotros realizamos lo que es la venta, no vamos a necesitar la facturación electrónica en este tema. El comprador está obligado a emitir lo que es la factura de compra. Todos los sistemas contables están adaptados para la factura de compra. Nosotros como productores agropecuarios estamos en el deber de entregar lo que llamamos una facturita de papel. Por supuesto, la facturita tiene que estar membritada, tiene que contener todos los datos del agropecuario. Nosotros emitimos esa facturita como la hacíamos antes, a mano, con el impuesto. El comprador sube esta facturita a lo que es el sistema contable y hacemos una factura de compra para poder tener ahí como respaldo el comprobante electrónico de la compra. Comprobantes para efectos del régimen especial agropecuario. Deben contener nombre y apellido del vendedor o prestador del servicio, número de identificación del vendedor o prestador del servicio, la fecha, la concepción de la operación, el número consecutivo, monto de la venta antes del impuesto, tarifa de impuesto sobre el valor agregado, monto correspondiente al impuesto por la tarifa, total de la venta y, muy importante, la firma del vendedor o prestador del servicio. No hablamos sobre el tema de que tenemos que tener registros, de que todo tiene que estar amparado, porque al igual que la factura electrónica,
esta facturita que vamos a emitir al comprador es válida para Hacienda. El momento de la facturación de las actividades agropecuarias va a ser en el momento en el que se haga la venta. El respaldo de las operaciones, igual que en nosotros régimen, tenemos que hacer lo que es el registro de las operaciones. Esto por orden, como queramos llamarlo, por orden, por ética, por que en cualquier momento Hacienda puede realizarnos lo que es una auditoría. Y lo único que a nosotros nos respalda aquí va a ser los registros. En cuanto a los registros que lleva el sector agropecuario, va a ser igual. En un libro deben anotarse los siguientes datos, ya sea un libro electrónico o ya sea un libro manual. Sobre las ventas, número de cédula o identificación del receptor del comprobante. Los últimos 10 dígitos consecutivos de la factura electrónica o consecutivo del comprobante para efectos del régimen especial agropecuario. Aquí hablamos de lo que es la facturita manual. La fecha, el monto de la venta antes del impuesto, la tarifa del impuesto. Este tema del impuesto viene a nacer otro reglamento a partir del 1 de julio del 2020, que fue cuando se impone el 13% sobre los insumos. Estando dentro de este régimen podemos hacer la exoneración al 1%, más adelantito lo vamos a ver. El monto correspondiente del impuesto sobre la tarifa y el total de la venta. Sobre lo que son compras, igual, número de cédula o identificación del emisor, últimos 10 dígitos del consecutivo de la factura, la fecha, el monto de la venta antes de impuesto, la tarifa del valor agregado, el monto correspondiente y el total de la venta. Los contribuyentes que realicen otras actividades aplicables al régimen general deberán de cumplir igual con las obligaciones formales establecidas. La determinación del pago del impuesto. Mucha gente, en el caso de lo que son agricultores, bueno, en realidad en todas las etnias le temen a lo que es el pago del impuesto. Y en realidad esto es cuestión de educación financiera. El pago de los impuestos, el estar inscrito ante Hacienda no presenta ningún problema. Todo lo contrario. El impuesto a pagar se determina por la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. Constituye un saldo a favor del contribuyente. Esto sucede mucho con lo que es la fase preoperativa. Ese crédito siempre lo vamos a ir arrastrando hasta el momento en el que tengamos ya la producción para la venta y facturemos la venta, que podrá aplicarse en los términos del artículo 45 y 302. ¿Qué entendemos por débito fiscal? Esto es cuando nosotros emitimos la factura electrónica o de compra por parte del adquiriente del bien o servicio, contribuyente acogidos al régimen especial agropecuario, o la factura electrónica o el comprobante para efectos del régimen especial agropecuario, que insisto es la facturita que hacemos ahí de manual, por parte del contribuyente acogido a este régimen por su actividad agropecuaria. Al momento de entregar el bien o prestación de servicios al contribuyente del régimen especial agropecuario o consumidores finales. El crédito fiscal es el que hablamos sobre la compra, que sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales del impuesto al valor agregado, el impuesto soportado y la adquisición de bienes y servicios, se puede utilizar el crédito fiscal. Al momento en el que el adquiriente del bien o servicio disponga la factura electrónica autorizada por la Administración Tributaria o la declaración aduanera y los utilice exclusivamente en la operación que dan derecho al crédito fiscal. Para el contribuyente que únicamente realice actividad agropecuaria, las actividades accesorias o presta servicios agropecuarios contenidos en el artículo 5 no es requisito para la aplicación del crédito. La confirmación de la factura, sin embargo,
Si el contribuyente realiza además actividades sujetas al régimen general, dicha confirmación será requisito para la aplicación de créditos fiscales para todas sus adquisiciones. Este tema es muy importante tomarlo en cuenta, porque si tenemos otra actividad aparte de lo que es la agropecuaria, estamos obligados a hacer la aceptación de documentos, separando totalmente las declaraciones. Este tema ya lo vimos hace un ratito, lo que es el crédito fiscal en la etapa preoperativa, que va a ser cuando ya tengamos la producción, aplicamos ese crédito que hemos venido arrastrando a lo que son las declaraciones, y en este caso vamos a tener un impuesto a favor. El periodo del impuesto, esto va a depender mucho de lo que son las actividades que tengamos. Porque, por ejemplo, lo que es el cultivo de caña, el cultivo de café y la producción de miel o apicultura son declaraciones que van a ser anuales. Cuando hablamos de otras actividades que no son incluidas dentro de las anteriores, vamos a tener 3 declaraciones cuatrimestrales. Una que va a ser de enero a abril, lo presentamos los primeros 15 días de mayo. Otra que va a ser de mayo a agosto, que lo presentamos los primeros 15 días de agosto. Y la de septiembre a diciembre, que va a ser presentada los primeros 15 días de enero del 2021 en este caso. La declaración de los impuestos, los contribuyentes que únicamente realicen actividades agropecuarias o servicios agropecuarios detallados en los artículos 2 y 5 del presente reglamento utilizarán un formulario de declaración simplificado. Este es el de 135. Exclusivo para el régimen especial agropecuario, el cual será comunicado mediante la resolución de alcance general por parte de la Administración Tributaria. Aquellos contribuyentes del régimen especial agropecuario que además realicen otras actividades sujetas al régimen general deberán declarar mediante el formulario establecido para este último año, el cual se incluye en las operaciones correspondientes a ambos regímenes. La presentación de la declaración. Los contribuyentes cuya obligación es anual tendrán hasta el último día natural del mes siguiente a la finalización del periodo del impuesto sobre las utilidades para la presentación de la declaración del impuesto, siendo en el caso del impuesto sobre las utilidades con periodo fiscal ordinario, a más tardar el 31 de enero, porque estamos hablando del último día natural del mes. Por su parte, los contribuyentes cuyo periodo del impuesto sea cuatrimestral, el plazo para la presentación y pago será más tardar el 15º día natural del mes siguiente de la finalización del respectivo periodo, o sea, a más tardar el 15 de mayo, 15 de septiembre, 15 de enero respectivamente. Recordemos que ya después de ese 15 de cada mes, ya Hacienda nos hace el comunicado sobre la sanción de que la declaración no se presentó. La obligación de presentar la declaración subsiste aún cuando no se pague el impuesto o cuando por cualquier circunstancia no exista la obligación de pagarlo. Con esto se refiere, aunque en ese cuatrimestre no hayamos tenido ningún tipo de venta, debemos de declarar en cero. Consideraciones especiales. Hago referencia sobre estas actividades por si algún agricultor, productor, etcétera, etcétera, nos acompaña desde otro tipo de cultivo, porque por ejemplo en la zona norte estos 3 tipos de cultivos no los trabajamos. Mas sin embargo hago hincapié para que ustedes tengan conocimiento sobre lo que es, por ejemplo, el cultivo de caña. También pueden ingresar al régimen agropecuario. Esta se va a calificar por lo que es su producción de forma individual o por unidad productiva. Para dichos productores el ingenio emitirá la respectiva factura electrónica de compra. Igual se trabaja con la facturación manual
y en ese caso los compradores son los que deben emitir la factura. Para la emisión de la facturación electrónica de compra deberá considerar como emisor del comprobante al productor de cabeza del grupo, que es contribuyente del régimen especial agropecuario, y en dicho documento, en el campo de referencia, deberá indicarse el número de comprobante emitido por el ingenio. A cada productor, al amparo de la Ley 7818 y su reglamento. El servicio de corta y alza de caña para los productores agropecuarios inscritos en el régimen, cuando estos contraten cortadores por cuenta propia para las labores de cosecha, podrán considerarlo un gasto deducible para la determinación de lo que es el impuesto sobre las utilidades. Lo anterior, salvo que el productor cuente con respectivas justificaciones debidamente autorizadas por la Administración Tributaria, tema muy importante, que respalden el impuesto soportado por el servicio antes detallado, o bien los trabajadores sean contratados y asegurados por la Caja del Seguro Social. Consideraciones especiales sobre lo que es el cultivo del café. Para acogerse al régimen especial agropecuario, los productores de la fruta en ventas de café de productores agropecuarios acogidos a este régimen a un beneficio de café debidamente inscrito como beneficiario en el Instituto del Café de Costa Rica y Café. De la obligación de la emisión de la factura de compra será responsable el beneficiario del café. Los productores agropecuarios inscritos en el régimen podrán considerar, sin necesidad de contar con la factura electrónica, como gasto de recolección el monto fijado por el Ministerio de Trabajo para cada cajuela de café, y la cantidad de cajuelas será determinado por la sumatoria de las facturas de compra emitidas y por los beneficios correspondientes de la misma cosecha. Los productores agropecuarios acogidos al régimen especial podrán considerar como actividad accesoria el alquiler de recibidos de café a los beneficiarios de café. En el tanto dicho alquiler se encuentra el efecto de la actividad del cultivo de café y se consideren en utilidades como ingreso gravable al impuesto sobre las utilidades. Para los productores de leche, podrán acogerse a este régimen agropecuario los productores de leche cruda durante el proceso de venta. El adquiriente, sea comercializador o industrial, el sujeto al régimen general deberá emitir igual la respectiva factura electrónica de compra en el momento que se conozca la liquidación. Sobre el tema del arroz, el agroindustrial definido como tal en la Ley 8285 de creación de la Corporación Arrocera, que adquiera arroz a productores registrados como tales en el régimen especial agropecuario, se emitirá al igual la factura electrónica de compra, una vez que se haya practicado los respectivos análisis de la determinación del precio y se conozcan los mismos. Lo que es la cría y venta de animales en pie no necesita factura. En este caso, cuando es animal para subasta, lo que se debe de hacer es un tipo de documento de liquidación que ampare dicha venta. En lo que es el tema de la pesca, podrán acceder al régimen aquellos pescadores cuya actividad es la pesca comercial. Para ellos deberán contar con una licencia autorizada o autorización vigente otorgadas por Incopesca, exceptuado la pesca comercial e industrial, la pesca deportiva y la pesca turística comercial. Creo que aquí llegamos a lo que es el final ya de la información. Muy agradecida igual con la Municipalidad de Cartago por tomar en cuenta lo que es el tema contable, lo que es el tema de los agricultores, que en realidad siempre ha sido una zona como muy marginada. Mi nombre, les indico una vez más, es Marcia Sanabria Gómez, licenciada en Contaduría Pública y Recursos Humanos. Los visito de la zona norte Llano Grande. Mi número es el 5703-5028.
Por si tienen alguna duda, alguna necesidad sobre el tema, con muchísimo gusto estamos para atenderles. Continuamos con lo que es el espacio para las consultas. Tengo la primera, que es: todos los productores agrícolas deberán estar inscritos en tributación. Bueno, cuando hacemos una asesoría, esa es la pregunta inicial de todos los agricultores. Sí, es bueno que lo vayamos haciendo, porque en dicho tiempo todo lo que somos servicios y ventas debemos de estar inscritos. Un tema que yo les aclaro que es muy importante sobre estar inscritos ante Hacienda nos hace sujeto ante el Estado. Si en cualquier caso que alguien necesite un crédito, es mucho más fácil tramitar todo, porque aparecemos como sujetos ante el Estado. Mientras que si nosotros no aparecemos como sujetos ante el Estado, el proceso para un préstamo, por ejemplo, es muy complicado. ¿Qué registros o pasos se deben seguir para poder inscribirse? Ahorita todo se hace en Hacienda, en línea. Lo que necesitamos para inscribirnos, si no lo quiere hacer por medio de un contador, que de muchísimo gusto le podemos ayudar, usted lo puede hacer en línea. Sería buscar la página de Hacienda, que es el ATV, y él le va a ir indicando cada uno de los pasos. ¿Cuál será el periodo fiscal del REA? Igual, el normal. Recordemos que ahorita estamos tratando de acomodar lo que es el periodo fiscal al año natural. El REA igual va sobre el año natural. ¿Tiene algún costo la inscripción ante Hacienda? Si usted la hace, no. Pero si usted busca un profesional para que le ayude con el tema, simplemente los honorarios del profesional. El agricultor debe de pagar impuestos, por supuesto, nos toca a todos. Un tema que no les hice hincapié fue que a partir del 1 de julio del 2020 viene el impuesto sobre los insumos al 13%, que en realidad en plena pandemia no lo esperábamos, pero aún así se aplicó. Uno de los beneficios del REA es que ese 13% sobre la compra de los insumos va a ser al 1% cuando usted presente la documentación. Esa es una gran ventaja. El impuesto se va a pagar sobre lo que usted venda, sobre lo que usted compre, sobre la liquidación que podamos hacer. Siempre se va a tener que pagar, o va a tener usted un crédito a favor, dependiendo del movimiento que tenga sobre ese periodo. Existe un monto a pagar a tributación de acuerdo con cada producto. Sí, tenemos varios tipos de impuesto, porque por ejemplo está el impuesto que se aplica a la canasta básica, que es un 1%, tenemos el 13% sobre servicios, tenemos el 4% sobre lo que es medicina. Entonces eso va a depender de la actividad a la que usted se dedique. ¿Qué beneficios obtiene el productor al inscribirse ante Hacienda? Uno de ellos es persona o empresa. El segundo es para compras. El productor queda exento al 1% sobre las compras de insumos y otras cosas. Existe un reglamento de insumos. Todo reglamento que venga, todo producto que venga en ese reglamento va a estar exento al 1%. ¿Cada cuánto se requiere presentar declaraciones? Las declaraciones del REA van a ser cuatrimestrales. ¿Hasta cuándo hay tiempo de presentar la solicitud para el cambio de periodo fiscal? Para los productores del café. Eso sería para cambiarse de régimen, me imagino. Lo puede hacer ya. Y se le va a actualizar en el próximo periodo que comienza en enero. Se deben de realizar pagos parciales, correcto. Se deben de realizar. ¿Qué debe hacer el agricultor para retirarse voluntariamente del REA si hay alguna penalización? Es un tema muy lamentable, pero para poder retirarse, primero hay que poner al día las obligaciones. Luego podemos retirarnos de él.
de lo que es la inscripción. Esto. Okay. Igual les vuelvo a indicar mi número de teléfono 5703-5028 por cualquier duda y consulta. Somos MS Contables Administrativos y ha sido un placer compartir la información con ustedes.